Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo está el pueblo de Dios en esta noche? Bendecido, prosperado y en victoria. Eso es lo que tiene y hay en el corazón de un hijo de Dios. Bendición, prosperidad y victoria. ¿Ven? En esta noche quiero compartir un tema que lo he titulado Conocimiento. El conocimiento que nos lleva a la madurez. ¿Cómo se llama? Que nos lleva a la madurez. ¿Qué entienden ustedes por conocimiento? De conocer algo, tener el conocimiento de algo, conocerlo. Y ese conocimiento nos lleva a actuar y movernos a través de lo que el conocimiento que hemos recibido. Y eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Y yo lo basé en el libro de Santiago 1. Es una carta muy corta, pero que tiene un poder y un conocimiento que puede ser transmitido en cada uno de nosotros en esta noche. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, del 1 al 11. Es una carta corta, pero lo voy a leer del 1 al 11. Y lo he estado leyendo mucho por estos días y me encanta pues transmitir algo de lo que el Señor me ha enseñado. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, los saludo. Y dice el 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. El 5: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, al cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él se la dará. 6: Pero pide con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrado por el viento, echado de un lado a otro. No penséis pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero los que son ricos, humíllense, porque él porque el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece, y su hermosura desaparece, su hermosura apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos en esta noche. Amén. Gracias por ayudarme a leer allí. Entonces, ¿cómo es el título? A la madurez. Lo que me encanta de este verso, y me interesa un saludo muy corto, pequeño, de la persona a la cual el cual escribe y Dios usa para escribir esta palabra. Y está en el verso 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, os saludo. ¿De quién estamos hablando? De Santiago. Entonces, para entender un poco y llenarnos del conocimiento, ¿quién era Santiago? Y en la Biblia hay muchos Santiago. Santiago el hermano de Zebedeo, Santiago el hermano de Alfeo. Hay un Santiago hermano de Juan que fue discípulo de Jesucristo. Pero del Santiago que les voy a hablar está en el libro de Gálatas 1:19.
El libro de Gálatas 1:19 nos habla que este Santiago que escribe esta carta es el hermano de Jesús, llamado Jacobo, Jacobo en el griego, pero que en el español se lee Santiago. Entonces nosotros esta noche le vamos a llamar Santiago porque es el nombre común en el español, en nuestra lengua, Santiago. Y estamos hablando de qué Santiago estamos hablando, del hermano de Jesús. Y recordemos que Santiago, el hermano de Jesús, no se convirtió sino después de la resurrección de Jesucristo. Pero habla con un conocimiento, que es lo que quiero manifestar en esta noche. Habla con una madurez y seguridad en cuanto a la persona de Jesús. Él no se apropió por ser hermano de Jesús de tener ese privilegio. ¿Cómo llamó él a Jesús aquí? Yo, Santiago, vemos la humildad, el conocimiento que tenía allá, porque me imagino que a él criarse junto con Jesús, de pronto decía, pero bueno, nació conmigo como un hermano común. ¿Cuántos tienen hermanos aquí? Todos, ¿verdad? Tenemos una confianza con el hermano, jugamos, hacemos, y pues, pero cuando él ve la resurrección de Jesús, ve el cumplimiento, ve la persona de Jesús, él le llama y se convierte, dice, siervo de Jesús, y conoce la deidad de Jesús, le conoce el señorío de Jesús, y se presenta como ese siervo. Dice, siervo de Dios primeramente y de nuestro Señor Jesucristo. No llama con mi hermano, yo tengo aquella palanca, es porque yo hablo porque era mi hermano. No, ya le llama siervo. Dice, yo soy siervo de él, le reconozco como Señor. Qué lindo esto, ¿verdad? Poder entender a través del Espíritu Santo quién es Jesús para nosotros, y decir, yo soy tu siervo, soy siervo por gracia. Porque eso somos nosotros, por la gracia de Dios servimos a Jesús. Yo por la gracia en esta noche estoy en este lugar y sirvo a Jesús. Reconozco al Dios y Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vemos en la introducción es que, siendo hermano de Jesús, se presenta con tanta humildad y sencillez de corazón, y escribe a las 12 tribus del pueblo de Israel. Conocen de la historia de la iglesia primitiva en Hechos, que la iglesia tuvo un avivamiento después de la llenura del Espíritu Santo, después de la ascensión de Jesucristo. Comenzó esa iglesia a multiplicarse, pero también se multiplicaron los problemas, las dificultades, la persecución y el sufrimiento a la iglesia de Jesucristo. Y dice la palabra que él escribe a esa iglesia esparcida, huyendo hacia los pueblos romanos y otros pueblos, huyendo de la persecución y de la situación que tenía. Pero algo maravilloso que aprendemos aquí de esta palabra es que este Santiago llevó a ser un líder en ese tiempo de la iglesia en Jerusalén. No fue apóstol, pero tenía un liderazgo que representaba la iglesia de Jesucristo. Al estar el pueblo de Dios esparcido y ser un líder, él comienza y le escribe una carta. Pero es una carta que tiene un mensaje muy contundente. ¿Qué dice el verso 3? El verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando ayer por diversas pruebas. Ahora uno dice, bueno, hay una contradicción, gozo en medio de las pruebas. ¿Cómo se obtiene eso? Santiago tenía un conocimiento tan profundo de quién era Cristo, porque vio su gloria, vio su grandeza, y quería revelarle y recordarle al pueblo que estaba esparcido. Y escribir esta carta, dice, sientan gozo en el verso 13, cuando en el verso 2, hermanos míos, los llamó hermanos míos. Mira cómo se llega también, hermanos míos, compañeros de la fe, hermanos de lucha, hermanos de batalla. Siéntanse gozo cuando estén atravesando por diversas pruebas. Y lo primero que tenemos que aprender en esta noche y entender que la prueba tiene un propósito en nuestras vidas. La palabra nos enseña que Dios no tienta a nadie,
Lo otro, que el sistema y algunas religiones usan el medio de sacrificio para manifestar que aman a Dios. Caminan de rodillas. ¿Quién sabe otra cosa? Se golpean, se dan látigo. ¿Qué más? Él no está hablando de ese sufrimiento. ¿Quién sabe de alguna religión que se corta, que se sacan sangre? En el Antiguo Testamento habla que hasta la sangre. No está hablando de ese sufrimiento provocado. Están hablando del sufrimiento que se vive por la causa del amor de Cristo. No es un sentimiento aplicado ni que lo provoque de una manera que yo quiero hacerlo para que Dios sepa que yo lo amo a Él. Antes había algunas cosas, bueno, yo hice una penitencia. ¿No escucharon algunas personas que hablaban de penitencia? Yo tengo una penitencia, iba a la iglesia y rezaba tanto rezo, caminaba, duraba arrodillado tanto tiempo. No habla de este sufrimiento. El sufrimiento que está hablando es por la causa de Cristo, al evangelio extenderse, expandirse. Vinieron las leyes, los gobernadores de ese tiempo veían que la iglesia se expandía, porque era un pueblo que era unido y manifestaba a través de sus vidas el amor de Jesús, y había milagros, prodigios y maravillas. La conversión, Pedro hablaba y dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Había un avivamiento, y dice la palabra de Dios que unos de los que perseguía el pueblo de Dios está en Hechos 8, habla de la persecución y cuando apedraron a Esteban. ¿Y quién era uno de esos? Dice que él era más osado y más atrevido en cuanto a su religión que todo. ¿Quién era? Pablo, el apóstol Pablo. Dice que Pablo fue testigo de la muerte de Esteban. Fue testigo. Pero ¿qué sucede en la vida de Pablo después? Hay un cambio, pero ese avivamiento llevó a tener un celo. ¿Quién se levanta cuando el pueblo de Dios hay sanidad, hay ensanchamiento? El enemigo, a través de las leyes, a través de muchas formas. Y el pueblo, la iglesia primitiva fue atacada y fueron esparcidos. Pero había un hombre, dice que solamente quedó en Jerusalén Santiago. Ahora, ¿quién protegió a Santiago? Estudiando un poco, hay que leer muchas citas. No fue un poder político ni alguien que lo protegió. Dice que fue una protección divina con un propósito, porque habían respeto y autoridad y tenía muchos seguidores en Jerusalén, Santiago, que los demás fueron esparcidos, pero él quedó como representante. Primero, una protección divina de parte de Dios, porque Dios sabía que en él había un conocimiento y que había un poder que podía transmitirse de generación en generación. La iglesia de Cristo, el enemigo siempre la ha querido acabar de una manera o de otra. Pero hay algo que en esta noche comprendamos todos, que Dios nos quiere revelar el conocimiento. Pero para entender un conocimiento debe haber una madurez en nuestras vidas. Saber que una prueba no es un castigo. Una prueba a veces no es porque yo haya pecado. Una prueba es atravesada por la causa de Cristo, que vivimos como personas, pero que nos lleva a entender el propósito de Dios. Entender que la prueba, como lo dice la palabra aquí, dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primero dice que tenemos que tener gozo en medio de las dificultades y la prueba. Y como dice, ¿cómo voy a estar alegre? Pero si yo tengo el conocimiento y tengo en mi mente y en mi corazón el conocimiento por el cual yo vengo a este lugar y a quien le sirvo y estoy siendo atacado, yo me debo gozar, porque la palabra dice que no te sientas mal cuando digan toda clase de mal mintiendo, porque a nosotros nos pueden inventar calumnia o podemos ser atacados por circunstancias de Cristo. Pero ¿qué sucede? Que la prueba viene de parte del enemigo y es usada por Dios
para fortalecer nuestra fe, para fortalecer ese conocimiento en Él, esa verdad que hay en nosotros. Porque dice la palabra de Dios, que dice el apóstol, yo sé en quién he creído, el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Y esa es una de las cosas, el conocimiento que debe haber en nuestro corazón. Esta iglesia la pueden acabar, el pueblo, la iglesia primitiva quisieron destruirla y desterrarla, pero si queda en tu mente, en tu corazón el conocimiento, eso no se va a acabar nunca. Entonces ese mal, eso que quiso usar el enemigo para mal, Dios lo toma para bien, para tomar que a través del sufrimiento podemos sentir gozo, porque en nosotros hay una esperanza viva, conocer a quién le sirvo y que puedo padecer por la causa de Cristo, pero yo tengo una esperanza viva. Y todo lo que estamos aquí, por alguna causa sufrimos ataques del enemigo, pero de veras nos da un gozo de estar en la casa de Dios, porque sabemos a quién servimos, porque hay algo en nuestra mente y en nuestro corazón que nos da la seguridad y certeza que lo que nosotros estamos haciendo es servir a un Cristo vivo, caminar sobre un fundamento inamovible, caminar sobre ese Dios que ha prometido a cada uno de nosotros salvación y vida eterna. No es una promesa pequeña. Y cuando pensamos en la palabra, que la leemos, porque la palabra es la que nos da el conocimiento, pues hay un gozo en nuestros corazones. ¿Cuántos han vivido ese momento de gozo a pesar del sufrimiento? Cuando estamos atravesando pruebas y dificultades, sentimos gozo, sentimos paz. A mí me ha sucedido, Señor, pero gracias, porque yo sé que te sirvo a ti, porque hemos sido atacados. Bueno, dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y sin que falte cosa alguna. Dice que esa prueba nos lleva a la perfección. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque Él siempre nos quiere llevar a la perfección. ¿Y cuál es el modelo de nuestra perfección? No es Milena, no es Luis, no es Edwin, no es Víctor. El modelo de nuestra perfección se llama Cristo. Para que seamos cabales. ¿Qué es una persona cabal? Que está en su sano juicio y en su propio conocimiento, camina en una verdad inamovible. Pero cuando titubeamos y dudamos en medio de la prueba y comenzamos a decir, pero ¿por qué me pasa a mí? Y eso que yo soy cristiano, ¿por qué me está pasando? Dice la palabra en Oseas 4:6, dice que mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Habían tantas promesas, hay tantas promesas lindas en esta palabra para los que servimos a Cristo, que no se puede comparar con nada terrenal. Y una de las cosas que comienza él diciendo es que esa prueba trae un beneficio. Y cuando esa obra es acabada en nuestra vida, cuando esa prueba nosotros la fundamentamos y la superamos a través del amor y de servir a Cristo, dice que nosotros somos perfectos y cabales. ¿Cuántos quieren ser en esta noche perfectos y cabales? Qué lindo es Dios, ¿verdad? Dice que perfectos y cabales y sin que falte cosa alguna. No nos falta nada. Yo quiero estudiar para ser bachillerato, quiero estudiar para tener una profesión y luego viene un máster. ¿Qué más viene? Preparación para hacer. En la escuela de Cristo y en el conocimiento de su verdad a través del Espíritu Santo, aquí llegamos a algo muy importante. No nos va a faltar nada cuando tenemos la madurez que nos lleva a ese conocimiento verdadero, a esa sabiduría que viene de Dios. El otro punto que tengo aquí, la sabiduría. Dice el 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual
a todos, da a todos abundantemente y sin reproche, y Él se la dará. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que se arrastran que son arrastradas por el viento y echadas de un lado para otro. La palabra aquí nos enseña que pidamos si alguno tiene falta de sabiduría, ¿a quién tiene que pedirle? Al vecino, al amigo. ¿Dónde tiene que ir? A Dios a través de la oración, a Dios a través de la palabra. Porque a veces tenemos cosas que nos confunden. Porque hoy en día el ataque de la iglesia primitiva fue un ataque de persecución. Muchos de ellos del que estamos hablando fueron decapitados, como Pablo, como Pedro, como Santiago. Ellos no murieron de vejez por la causa de Cristo. Pero hoy tenemos que pedirle sabiduría, porque hoy el sistema nos está llevando a cambiar la fe que hay en nosotros. Hay mucho conocimiento, como dice la palabra, caído, humano y diabólico, que nos quieren desviar del propósito de la fe. Y es la lucha que tenemos los cristianos hoy. Tenemos que tener un conocimiento claro a través de la palabra a quien servimos. Pero él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, él escribe. En aquel tiempo él escribe a los esparcidos, pero ahí en esos esparcidos estabas tú y yo, porque la palabra es vigente. Y hoy en el presente nos habla a nosotros. Ha sido el evangelio extendido y esparcido por todo el mundo. Pero él le dice, mira, el que tenga falta de sabiduría en algo, pídale a Dios, que de pronto le da, dice, Él le va a dar en abundancia, sin reproche, y el que pide, Él se lo da. Pero pone una condición. ¿Cuál es la condición que pide? Pide con fe, no dudando. Porque el que duda es como las olas del mar, que son arrastradas y llevadas por el viento. Una vida cristiana que sube y baja, porque este sistema, por todos los medios, quiere acabar nuestra fe y que nos desviemos el propósito de la verdad de Dios. Pero ¿qué tenemos que pedir Dios? Sabiduría a través de su palabra. Porque las pruebas de ellos en ese tiempo no eran nada fáciles. Eran pruebas que eran muy difíciles. Pero ellas tenían un conocimiento y una madurez espiritual, porque ellos se iban a la fuente de la sabiduría. Y la fuente de la sabiduría está a través de su palabra, está en Dios. Dice que Él te la dará con abundancia. Te dará la respuesta a través de su palabra a tu problema, a tu situación. Porque hay muchas preguntas que nos hacen, pero hay muchas preguntas que tenemos que hacernos nosotros y aún responderlas, que no la entendemos. Entonces, ¿a quién tenemos que pedirle? A Dios sabiduría, pero con una fe y confianza y seguridad que Él nos las da. Pero si dudamos, sucede lo que le pasa a las olas del mar. Todos conocemos qué pasa en el mar, ¿verdad? El viento mueve las olas, van y vienen, y ese sube y baja, y así. Entonces Dios quiere que seamos estables, genuinos, que estemos fundamentados en la roca inconmovible de los siglos, en Jesucristo. Le digo a la visita en esta noche que has venido por primera vez, Dios quiere llenar tu vida de conocimiento a través de su palabra y enseñarse a través del Espíritu Santo la verdad que Él tiene para ti, que no es nada pequeño, es una vida eterna. El sistema nos bombardea cada día, nos quiere distraer cada día, porque es la única manera que Él puede hacer para poder distraernos. Pero el que está fundamentado, el que cree en Cristo, el que ha pedido con fe y ha sido lleno de sabiduría, se ha mantenido en una fe, en una palabra y en un conocimiento revelado por Dios. Qué lindo es conocer la verdad de Dios. Y cuando la verdad de Dios es grabada
dice la palabra de Dios, y escupida en nuestros corazones, nadie la puede borrar. Por muy pequeño que tú hayas escuchado la palabra. Y esto me llevaba, yo tuve de los 12 a 15 años en una iglesia cuando mi mamá comenzó a ir, mi papá no era cristiano. Y hubieron muchas verdades que llegaron a mi vida, y cuando yo salí, yo vivía comparando el mundo con las cosas y dije, Señor, tú no eres así, esto no es de Dios. Había una verdad que peleaba en mí y que me llevaba a ver lo que era pecado. Y esa palabra escrita en mi corazón me guardó. Salí también esparcido de mi región porque por las situaciones que uno pasa, pero la palabra llegó y vino en mi corazón. Esa pequeña palabra fue germinando y dando el fruto, como dice la palabra, que no vuelve vacía, sino que dará el fruto el cual Dios propuso en cada uno de nosotros. Y hoy tengo una familia conocedora de Dios. Hoy puedo servirle a Cristo. Es la verdad que me ha sostenido. Y a mí me dijeron, persona que venga de pueblo a una ciudad se pierde. Pero había una verdad en mí, había un conocimiento que yo todo lo miraba y decía, no, esto no es de Dios. Y siempre, porque mi mamá en esos 3 años que tuve con ella me enseñó la palabra. Estaba escrita en mí y en mi mente. Y ese conocimiento me llevó a que yo dije, hay un Dios y hay una verdad. Y siempre que veía las cosas, la única verdad es Cristo. Hasta que tomé la decisión de caminar con Cristo. Entonces, esa verdad es la que quiere Dios fundamentar en nuestros corazones. Pero la palabra dice que si tenemos falta de sabiduría, pídale a Dios abundantemente y sin reproche. Le digo a los jóvenes que están a la visita que están esta noche, tomar una decisión, seguir a Cristo, tiene que haber una convicción en nuestro, un conocimiento y algo en nuestro corazón que nos mueva. Porque el mundo nos ofrece y nos llama y nos atrae como con esa fuerza poderosa, el ambiente, lo que vivimos, porque yo lo viví. Yo tuve que tomar la decisión, Señor, ayúdame, porque en mi mente y en mi corazón hay un deseo, pero el mundo me atrae y me quiere llevar arrastrado. Pero si tú me ayudas a salir de esto, yo te sirvo. Y tomé la decisión y fui a la iglesia. Y lo dije como que con fe, pero dice esa fe como que decía el granito de mostaza, y creí. Y hoy por la gracia sigo orando igual, pero Dios me ha sostenido. Y cuando me ha faltado sabiduría en los problemas y dificultades, tengo la mejor respuesta. Porque una de las cosas de pedir sabiduría, la sabiduría tiene algo, que la sabiduría nos otorga el discernimiento. Tomamos decisiones acertadas, porque es una sabiduría que viene del cielo, porque dice, Él te la dará abundantemente y sin reproche. Pero no dudes. Entonces tomamos decisiones. ¿Cuántas personas han tomado malas decisiones por falta del conocimiento y sabiduría de Dios? Propuestas, negocios y muchas cosas le proponen, pero si tú tienes el conocimiento y sabiduría de Dios, por eso es que la sabiduría nos lleva a tomar buenas decisiones, nos toma llevar las cosas con claridad, tomando la mejor decisión de tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio. Cuando pedimos sabiduría a Dios, tomamos la mejor decisión. Pero ¿dónde debemos acudir? A Cristo. ¿Dónde debemos acudir? Al conocimiento de su verdad, que es su palabra. Y tendremos mejores respuestas. Y tendremos mejores salidas en cualquier circunstancia. Entonces, usar la sabiduría que viene de Dios, pidiéndola con fe. No vamos de aquí para allá dudando. ¿Será que será verdad o será que será mentira? Usted no ha escuchado personas que dudan, le proponen algo y será verdad, y es bueno, y es malo, y será verdad. Y cuando ven, están enredados en el problema. Pero la sabiduría de Dios nos lleva a tomar la decisión correcta, porque viene de lo alto, viene de Dios, nos da revelación. ¿Qué hizo Salomón cuando
en su corta edad, Dios le entrega el reinado. Dios dijo, pídeme lo que quiera. ¿Qué pidió él? ¿Y qué le dio Dios? Sabiduría. ¿Y qué hizo con la sabiduría? Tuvo las mayores riquezas, los mayores tesoros y tomó las mejores decisiones. Dice, como me pidiste sabiduría, yo te voy a dar todo lo demás. No pidió riqueza. Dice la palabra que amemos la sabiduría más que el oro y que la plata, nos enseña Proverbio. Porque en la sabiduría hay riqueza, pero esta sabiduría que viene del cielo, mucho más. Del verso 8, del verso 9 habla de la humildad. Dice la palabra de Dios en el 8, en el 9, hermano, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, porque el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosura apariencia, así también se marchita el rico en todas sus empresas. Vamos a hablar de la humildad. Él dice aquí que habla de la humildad. La humildad no tiene estatus social, ¿verdad? La humildad es una actitud del corazón y de la persona puesta en el corazón. No importa que sea rico o sea pobre. Pero Dios dice que el pobre ¿qué debe hacer el pobre? Dice que el hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación. Es decir que ni el estatus social, ni dónde vive, ni de qué familia eres, te hace la persona que eres. Tú eres la persona que eres en Cristo, que eres valiosa, importante. ¿Por qué? Porque tú reconoces a Dios como Señor y Dios, y tú exaltas el nombre a Dios y te agrada servirle a Dios. Dice, porque Dios se plació en mí de escogerme como hijo suyo. El drogadicto, el ratero, el malo, ¿qué debe hacer en una situación de esa? Exaltarse en su situación la cual él vive. Él no va a decir exalto porque yo fui, no, dice, Señor, tú fuiste amoroso y misericordioso conmigo. Dice que debe humillarse. Ahora, hable del que tiene económicamente. Dice, tiene riqueza, pero humíllate en tus riquezas. Y le pone el ejemplo. No es que la riqueza sea mala, es claro, él está diciendo lo que pueden las dos cosas, porque Dios va a los dos extremos de cada uno. Porque Dios es un Dios que es equitativo. Él dice, no, él habla del pobre porque de pronto se siente mal. Yo muy pobre, a mí me sacó de la droga, yo era muy malo o cualquier cosa. Pero Dios tuvo amor y dice, yo me basto en la gracia de Dios, porque estando perdidos en delito y pecado, Cristo me salvó. Pero el que es rico, que tiene abundancia, y me dice, mira, la riqueza son cosas que son pasajeras. Le pone el ejemplo. Ya conocemos la hierba, la flor. ¿Qué pasa? Que es marchitada, quemada por el sol, que hoy está y mañana no está. Él le dice, yo te digo la verdad, el rico debe exaltarse, humillarse en su grandeza. Gracias, Señor, porque puedo tener posesiones y tener muchas cosas. Pero ¿qué le manda? Que sea humilde. Dice, gloríate, humíllate en tu riqueza. Porque ¿qué es la riqueza? Algo pasajero, algo que hoy es y mañana no es. Es como la flor, pone un ejemplo natural, ¿verdad? Que es quemada, que es marchitada y que es desaparecida de un momento a otro. Así son las riquezas.
Gloríate y humíllate en la grandeza que Dios ha puesto en ti, en el conocimiento que ha llegado a tu vida, a pesar de que tienes muchas cosas terrenales, que tú eres salvo por gracia y misericordia de Dios, que Dios tiene guardado un tesoro, que tiene una morada preparada para todos los que le aman y le buscan y que aman su venida, que son capaces que a través del conocimiento de su verdad seguir a Cristo, importando crítica, dejando todo lo malo y seguir a un Cristo glorioso y victorioso. Porque la palabra dice que todo lo terrenal dejará de ser, pero hay algo que está en nuestros corazones y está en nuestra mente. Tenemos el conocimiento y seguro que cuando Cristo venga, yo me voy con Él. Dile al que está a tu lado: yo quiero que estés seguro en esta noche, porque sé que en ti está el conocimiento que cuando Cristo venga, yo me iré con Él. Y lo más lindo es que hay una morada hermosa preparada para todos los que le aman. Un lugar donde viviremos eternamente y para siempre como pueblo de Dios. Te digo, iglesia, nuestra ciudadanía no es esta tierra. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Aquí somos pasajeros. Aquí somos tal vez como estaba el pueblo de Israel, la iglesia primitiva, esparcido en tierra ajena, por allá. Pero que ellos quería Santiago fortalecer esa fe y recordarle quiénes eran ellos en Cristo. De igual manera, Dios en esta noche quiere fortalecer nuestra fe y decirnos que somos en Cristo. Pero iglesia, en esta noche les motivo a llegar al conocimiento, a la madurez del conocimiento de su verdad. Que no nos pase como el pueblo en el tiempo de Osea, que se perdió su pueblo porque no conoció, por no conocer una verdad, por no conocer las leyes y las promesas que tenemos en Dios. Nosotros escuchamos hablar de que van a cambiar la constituyente, que van a hacer. Nuestra constituyente verdadera, incambiable, intangible, que no será cambiada, está aquí, ve, las promesas. Dios te prometió vida eterna. Él te promete en esta noche darte la sabiduría. ¿Cuánto en duda de que Dios promete, porque está aquí en su palabra, que Él te va a dar sabiduría? Él te promete en esta noche que te va a dar gozo en medio de las pruebas, del sufrimiento y de la dificultad. Está aquí escrito. Y de que eres capaz de tener un corazón humilde, de adorar a un Cristo de la gloria, no importando la condición la cual tú estés viviendo económicamente. Pero tú todos los días vives agradecido de Dios.